Hola, ¿cómo estás? Ahora vamos a hablar de un juego que se llama Tic Tac Mundo. El principio del juego es aprender sobre el mundo cosas como las civilizaciones, los lenguajes, los países. Las reglas del juego son simples. El juego se puede jugar de 2 a 6 jugadores. Para saber, el orden de los jugadores es el que comienza con el número más grande en el dado. El último jugador será el que tenga el número más bajo. Aquí está la lista de músicas. Al principio lanzaremos una música que dura 50 segundos. Tienes 50 segundos para encontrar la respuesta de la pregunta que se le presenta. Las preguntas estarán relacionadas con los países en la tarjeta del juego. ¿Qué ciudad es famosa por su arte y monumentos? Berlín. Si responde la pregunta correctamente, puedes moverte y avanzar 2 ciudades. ¿Qué ciudad en el mapa está cerca de las mares del Caribe? New York. Si respondes mal a la pregunta, la carta te dirá lo que te pasará. Deberás hacer lo que te dice la carta o retrocederás 3 ciudades. Para ganar, tienes que responder la última carta que se encuentra en Australia. Ahora te toca jugar y pasarlo bien. Este juego se llama ¿Cuál es este superhéroe? El juego consiste en adivinar el superhéroe que los demás jugadores piensan en su cabeza. Este juego se pueden jugar de 2 a 4 jugadores. Cuando juegan 4 jugadores, puedes hacer 2 equipos de 2. Las reglas del juego. 1. Elegir un superhéroe y decir sus superpoderes. 2. Describir su físico, es decir, si es musculosa, ya sea una niña o un niño. 3. Describir su ropa. 4. Decir los colores de su ropa y zapatos. 5. Si el jugador no ha encontrado, tiene 0 punto. Por la repartición de puntos, por la primera regla es 5 puntos, por la 2 3 puntos, por la 3 2 puntos y por la 4 1 punto. Hola, voy a presentar nuestro juego. Se llama el juego de asociación y el precio justo. El material: 5 hojas con 6 imágenes cada una por grupo. Un sobre con palabras por grupo. 2 copias con la corrección. Imágenes con los precios detrás. Las reglas: 1. El juego se realiza en 2 grupos. 2C. Habrá 2 rondas. 3C. Para la primera, los grupos recibirán las copias corregidas y deberán recordar el mayor número de imágenes en unos 30 minutos. Después, juntar las imágenes y palabras en un minuto. Se contabilizará una correspondencia correcta igual 1 punto. El grupo con más puntos gana la partida. Para la segunda ronda, los grupos observan las imágenes y tienen que adivinar el precio del objeto que ven. El grupo que acierta el precio más cercano gana el punto. El precio correcto es 23 euros. El juego de la compañía que creamos llamado Adivinar o Explotar. El material: una bomba, 20 cartas de verbos, 10 cartas de superhéroes. Las reglas: el juego no tiene un número limitado de personas, pero mínimo 2. Para empezar tienes que activar la bomba. Tienes que coger una carta de pilar de cartas. Si la respuesta es correcta, otro jugador tiene que robar una carta. Si la respuesta es incorrecta, el mismo jugador
todavía debe robar una carta hasta que su respuesta sea correcta. El jugador que tiene una carta en la mano en el momento en que la bomba explota ha perdido. Si hay más de 2 jugadores, el jugador es eliminado. El juego termina cuando solo hay un gran ganador. Bailar, tú, el negativo presente, bailas. Arco de flechas, verde, Oliver Queen, arco. Arena, rojo y azul, Peter Parker, Deadpool, no. Hablar, ella, presente subjetivo, hable. Rápido, rojo, Superman, no. Comer, yo, antiguo presente, como. Empezar, vale. Hola, voy a presentar mi juego que se llama El Camino del Luchador. Este juego contiene un dedo, 3 piones, 5 paquetes de tarjetas con 5 tarjetas del mismo color por paquetes, 3 paquetes de piezas de puzzle, uno de A, uno de B y uno de C, darles la vuelta para que no vean la imagen. Una hoja de respuesta y un tablero de juego. Este juego se juega con 3 jugadores. Cada jugador escoge su letra A, B o C, que corresponde a su paquete de piezas de puzzle. Cada jugador gira hacia la derecha. Cada peón está en la casilla 1. Lanza el dedo. Si cae en una casilla de color, coge una tarjeta del color de la casilla. Lee la pregunta el arcetero. Si da la respuesta correcta, verifique con la hoja de respuesta. Puedes darle la vuelta a su pieza de puzzle del mismo color que su casilla. Si la respuesta es errónea, no puede devolver su pieza de puzzle. Cada tarjeta debe ser colocada en su paquete después de haberla leído una vez. Cuando llega a una casilla con una orden, debe realizar lo que se le pide que haga. Luego le toca al jugador siguiente a lanzar el dedo. El juego se termina cuando un jugador logra formar su puzzle. Si un jugador llega a la casilla 37 pero no ha formado todo su puzzle, él perdió. Tiene que volver a jugar. Voy a presentar el Monopoly de Babel. El jugador más joven juega en primero. Debe tirar el dado y avanzar el número de casilla indicado. El jugador caerá en una casilla de color o una casilla con una instrucción. Si cae en un color, puede coger una tarjeta y responder a 3 preguntas. 3 respuestas correctas ganan un pedazo del mapa. 2 respuestas correctas ganan una ficha. Una respuesta correcta, el jugador va a la cárcel y pasa un turno antes de poder seguir. Si no quiere tomar una carta, pasa su turno. Cuando el jugador obtiene 3 fichas, puede tomar una tarjeta. El objetivo es formar el puzzle con el mayor. Un juego para el patio de Babel. Es mi juego. Las reglas del juego. Forma 1. Voltea todas las cartas del lado de las palabras.
intenta crear el personaje adecuado con los consejos correctos gracias a las palabras. Forma 2. Voltea todas las cartas del lado de las imágenes, crea personajes y luego trata de encontrar la traducción de cada parte de las imágenes. Al final de las formas 1 y 2 encuentra el nombre de los personajes. Hay una hoja de vocabulario del juego, de los colores, y también hay una hoja de vocabulario del juego con la ropa. Aquí hay las imágenes, los personajes. Simpson, Mickey, Luffy. Vamos a jugar con la forma 1. Bufanda naranja. Con Una bufanda naranja es un écharpe orange. Vestido negro, une robe noire, un bolso, un sac à main, et paraguas, parapluie. La écharpe orange, la robe noire, le sac à main ici, parapluie. Es Mary Poppins. Vamos a jugar con la forma 2. Con y sí. La traducción es pelo azul, pelo corto azul. Es un impermeable. Es medias. Es un bolso bandolera y botas. Es Coraline Jones. Juego de prendas, material, un dado, 4 piones, un juego de mesa. Objetivo del juego, terminar el primero y elegir la última prenda con el perdedor. Desarrollo de la parte. El más joven comienza. Tirar el dado, avanzar del número de casilla indica por el dado. Lograr la prenda, registrado. Una vez la prenda lograr, es a la persona siguiente. Final de la parte, el jugador que es legar sobre el último casilla elegir la última prenda con el perdedor. Hola, vamos a presentar nuestro juego del patio de Babel. Los jugadores van a aprender el tema de las profesiones, pero también la conjugación.
Vamos a empezar con las reglas del juego. Entre los jugadores hay uno que es el director del juego. El director tiene las fichas con las respuestas y también las cartas. El director pone una carta con conjugación o con una profesión en el centro de la mesa. Los otros jugadores tienen que adivinar lo más rápidamente posible la profesión o conjugar el verbo escrito. Cuando tienen las respuestas, hay que poner su mano sobre la carta y responder. El director tiene que comprobar si la respuesta es correcta. Si es correcta, el jugador guarda la carta. El ganador es el jugador que tiene la mayor cantidad de cartas. Vamos. Hola, vamos a jugar. Hola. Hola. ¿Es la buena respuesta? Dentista. Bien, Juana. Comiáis. Bien. Abogada. Bien, Arthur. Arturo. Oh, policía. Bien. Fue. Espera. Es la buena respuesta. Vamos a contar juntos. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4. So,